¿Qué tal? ¿Cómo va? Antes de desarrollar el concepto de diferencial para funciones de dos variables independientes, vamos a recordar lo que ocurre en una variable. Tenemos una función f, aquí lo podemos observar en el dibujo. Suponemos que el punto A es interior al dominio de f, que es derivable. Quiere decir que existe recta tangente a la función f en el punto A f de A. El valor de su derivada me da la pendiente de esa recta, que tiene solo un punto en común con la función en un entorno del punto A. Podría ocurrir que la curva corte a la recta en otro punto. Nos interesa hacer el análisis de lo que pasa en los alrededores de A. Si observamos el dibujo, nos apartamos un poco de A, no demasiado. Esto está dicho de manera coloquial e impreciso, pero el objetivo es entender el concepto. Si yo me voy desde A, en este caso hacia la derecha, podría ir también hacia la izquierda. Supusimos una función creciente, podría ser decreciente. Voy a observar lo siguiente. En el punto A más h, donde h es un valor muy chico, voy a tener que la función va a tomar el valor f de A más h. La ecuación de la recta tangente podría armarla y podría llegar a encontrar el valor que toma la recta en este mismo punto. Si yo reemplazo aquí x por A más h, me queda f de A más f' en A por h, donde h es el incremento. Esta es la ecuación de la recta tangente. Pero aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, lo que llamamos incremento de la función, lo que aumentó o disminuyó la función al pasar de este punto A al punto A más h, es este segmento que tengo aquí, que va a ser lo que llamamos delta f, o sea, f de A más h menos f de A. Y por otro lado voy a tener el incremento hasta la recta tangente. Es decir, voy a tener lo que se llama el diferencial de f. Es la medida de este segmento que tengo aquí. Entonces, si pienso en la interpretación geométrica de la derivada, como ya dijimos que la derivada de la función en este punto es la pendiente de esa recta tangente. La pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo x. Aquí le llamamos φ, o sea que m es f' de A y es la tangente de φ. Como la tangente trigonométrica es o se calcula mediante la medida del cateto opuesto dividido la medida del cateto adyacente, f' en A va a ser diferencial de f sobre h. Con lo cual, lo que llamamos diferencial de f, el incremento desde el punto hasta la recta tangente va a ser f' en A por h. Esto es lo que nosotros definimos como diferencial de f. Esto es muy importante. Bueno, vamos a repetir algunas cosas, pero es importante para fijar los conceptos. Delta f es el incremento de la función, lo que varió la función cuando yo me moví una distancia h a partir de A, en este caso hacia la derecha, y lo que puedo observar que para un pequeño incremento, este h es el incremento de la variable independiente, para un pequeño incremento, el delta f es parecido al diferencial de f. Es decir, yo estoy cometiendo aquí un error, que es esta medida que tengo acá. No estamos siendo precisos con el lenguaje. El objetivo es entender el concepto. Yo puedo escribir el incremento de esta manera, si yo reemplazo delta f por f de A más h menos f de A. Si reemplazo el diferencial de f como f' en A por h, puedo llegar a escribir entonces que el valor que toma la función en A más h se puede obtener de esta manera. Esto es lo que llamamos nosotros aproximación por recta tangente. Si quiero poner un igual, tengo que considerar justamente aquí otro término. Tengo un epsilon que va a ser un infinitésimo para h tendiendo a 0. Esta es la forma correcta de expresarlo. A medida que yo estoy más cerca de A, justamente esa diferencia va a tender a 0. Que eso lo puedo ver gráficamente en forma intuitiva. En definitiva, entonces, yo me voy a quedar con esta expresión. Delta f va a ser diferencial de f más un infinitésimo para h tendiendo a 0.
Efectivamente, f de a más h es el valor que toma la función muy cerca de a, porque h es un valor muy chico. F de a, el valor que toma la función en a. Y aquí tenemos la derivada de la función en a multiplicada por el incremento. Recurrimos a valores de a para que sea sencillo evaluar la función y evaluar la derivada. Y también tomamos pequeños incrementos de h. O sea, lo que estamos haciendo aquí es utilizar la recta tangente a la función como aproximación para evaluar la función en un punto cercano. Y aquí aparece precisamente este concepto de diferencial y, como ustedes pueden observar, la notación de la derivada que se debe a Leibniz. Podemos obtener mejores aproximaciones con la fórmula de Taylor. Eso se va a estudiar en otro momento. Pero la pregunta es, ¿cómo realizamos la aproximación lineal en funciones de dos variables independientes? Aquí la situación, como ustedes pueden ir pensando ya, va a ser más compleja. Yo, en lugar de recta tangente, me tengo que asegurar de que exista plano tangente. Pero lo que vamos a pedir, justamente, para que exista el plano tangente es una condición que se llama diferenciabilidad. Eso es lo que vamos a repasar ahora antes de ir a los ejemplos concretos. Consideremos ahora una función de dos variables independientes, z, f de xy. Si el punto ABC pertenece a la superficie, a la gráfica de esta función, es porque C es la imagen de AB a través de f. AB es interior al dominio de la función, el dominio está en el plano, está incluido en el plano xy, y suponemos que las derivadas parciales primeras son continuas en ese punto. Con esa condición puedo asegurar que existe un plano tangente a la superficie en ese punto. Es lo análogo a la recta tangente en una función de una variable. Ese plano tangente tiene solamente ese punto en común en un entorno del punto. Podría eventualmente cortar a la superficie en puntos alejados, pero esa va a ser la aproximación lineal. Desde el punto de vista intuitivo, pedíamos que la curva fuera suave para la existencia de recta tangente. Aquí pedimos lo mismo para la superficie. Pero tenemos que precisar mejor este concepto. Recordemos que en una variable, vale la pena repasar esto, un entorno, por ejemplo, de centro A y radio delta, es un intervalo abierto, que va desde A menos delta hasta A más delta. Intervalo abierto. En dos variables el entorno va a ser esta región del plano, limitada por esta circunferencia, de centro AB y radio delta, sin considerarla, o sea, todos los puntos interiores. Eso es lo que indicamos nosotros de esta manera. Y también tendríamos que pensar que en funciones de tres variables también se puede definir un entorno. Será una esfera sin tener en cuenta la superficie esférica y el concepto es exactamente el mismo. Justamente llamarle radio a delta viene precisamente de este ejemplo o del ejemplo de la esfera en tres variables independientes. Sigamos avanzando. Para obtener la ecuación del plano tangente a la función, en este punto, repito, si pretendemos encontrar la ecuación de ese plano tangente a esta función, en este punto, estamos en el espacio, pedimos que f sea diferenciable. Este es el concepto que vamos a definir después. Por ahora lo suponemos, aunque no conozcamos estrictamente lo que es. Entonces, si yo escribo z menos f de AB de esta manera, aquí estoy indicando un plano que pasa por el punto AB, f de AB. Esta es la ecuación de un plano. Tenemos que recordarlo de lo que ya se ha estudiado en geometría analítica. Entonces, ese plano tangente que yo estoy buscando, en realidad es el lugar geométrico de todas las rectas tangentes que puedo trazar a las curvas que pasan por ese punto, incluidas en esa superficie.
Vamos a verlo después con un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, si yo corto la superficie con un plano, con el plano y igual a b, un plano paralelo al plano xz, se va a anular este término, me va a quedar esta igualdad. Es la ecuación de una recta. Y yo puedo darme cuenta que efectivamente k sub x es la derivada parcial de la función en el punto AB. Esto ya se ha trabajado cuando se estudió la interpretación geométrica de las derivadas parciales. De la misma manera, si yo corto esa superficie z con el plano x igual a a, un plano paralelo al plano YZ, voy a obtener esta igualdad. ¿Por qué? Porque se me anuló este término aquí arriba, y llego a calcular el valor de k sub i, que es la parcial según i en AB. Con lo cual, si reemplazo en esta fórmula, en este plano que yo propuse, efectivamente estos coeficientes van a ser las derivadas parciales de la función en el punto AB. Y aquí lo que obtengo no es ni más ni menos que una función de 3 variables, y es la ecuación del plano tangente a la función en el punto AB, f de AB, como lo estamos indicando acá. Lo que tengo que probar, y lo que ya dijimos, supusimos que las funciones derivadas parciales primeras eran continuas en el punto AB. Eso es lo que me asegura la diferenciabilidad en AB, y que la superficie va a ser suave, es decir, que no va a haber puntos ni saltos abruptos. Puntos me refiero a puntos de discontinuidad, ¿no? O sea, no va a haber rugosidades. Estamos utilizando un lenguaje vulgar, pero lo que pretendemos es que entiendan el concepto. Así como una función continua en un punto no va a ser derivable si tenemos, por ejemplo, un punto anguloso o un punto cuspidal o de retroceso. Aquí pasa lo mismo. La superficie puede tener un salto, puede tener un corte, pero justamente a mí la diferenciabilidad me asegura que eso no ocurre. Si yo pido esto, si pido que las derivadas parciales primeras, esas funciones que obtuve, sean continuas en el punto AB. Si las funciones derivadas parciales primeras no son continuas en AB, punto interior por supuesto al dominio de f, hay que recurrir a la definición de diferenciabilidad. En una variable, la existencia de la derivada en el punto, aquí en el punto a f de a, asegura que hay recta tangente a la función en ese punto. En dos variables, que la función sea continua, que existan las derivadas parciales, que exista la derivada direccional, no es suficiente para garantizar la existencia del plano tangente en el punto, o sea, garantizar que la función es diferenciable. Lo que sí, repetimos, es importante que, si puedo probar la continuidad de las funciones derivadas parciales primeras en AB, ahí sí queda asegurada la diferenciabilidad en AB, o sea, queda asegurada la existencia del plano tangente. Bueno, dejémonos de palabras y vamos a un ejemplo concreto de cálculo que es muy sencillo y que lo vamos a ver también en GeoGebra. La consigna es hallar la ecuación del plano tangente a esta función, paraboloide elíptico, en este caso es circular, un paraboloide de revolución. Me piden analizar la diferenciabilidad y, en caso de que sea afirmativo, ver el plano tangente, poder armarlo. Es el punto 1, 2, f de 1, 2. Es reemplazar aquí, vemos que da 5. Calculo las derivadas parciales primeras, las funciones derivadas parciales primeras, las evalúo en el punto 1, 2. Puedo afirmar que son continuas, porque son polinómicas, y esto ya me está asegurando la existencia del plano tangente. Bueno, y para ganar tiempo ya lo tenemos armado. Podemos ver el punto de coordenadas 1, 2, 5. Desde diferentes ángulos lo podemos corroborar. Fíjense que tenemos 1 para X, 2 para Y y 5 para Z.
Ingresamos también la ecuación del plano que pasa por ese punto, lo podemos también comprobar. Y el paraboloide, que tiene ese punto en común, y solo ese, en un entorno, ¿no? Ahí está. Vamos a otro ejemplo, muy sencillo. Utilizar el plano tangente como aproximación para el cálculo del logaritmo de 0,97 al cuadrado por 1,05, el logaritmo natural, ¿no? Bueno, tenemos que considerar entonces esta función, logaritmo neperiano de x al cuadrado por y. La evaluamos en un punto cercano, pero con valores enteros. F de 1, 1 es 0, porque me queda el logaritmo de 1. Y lo que hacemos es encontrar las funciones derivadas parciales, las evaluamos en este punto, pero sabemos que son continuas. No lo estamos calculando en el origen la función no está definida, obviamente, ¿no? Pero es importante que hagamos ese análisis para asegurar la diferenciabilidad. Y aquí tenemos entonces armado el plano tangente, como lo hicimos en el ejercicio anterior, y evaluamos justamente el valor que toma la función, en este caso esta función lineal, este plano, en 0,97, 1,05. La función dada, esto hay que hacerlo con la calculadora, me da una mejor aproximación, pero no es el valor exacto. Sin embargo, yo puedo comprobar que justamente en un entorno de este punto, si no me alejo demasiado, esta es una buena aproximación. Aquí lo que hicimos es obtener la ecuación del plano tangente, igual que en el ejercicio anterior. Y esto que ya lo repetimos hasta el cansancio. Si no se verifica la continuidad de las derivadas parciales, ahí tengo que probar que la función es diferenciable mediante la definición. Vamos a la definición de diferenciabilidad. Para eso recordemos lo que habíamos escrito en una variable. Si la función era derivable en a, f de una variable, repito, el incremento de la función lo puedo escribir como el diferencial más un infinitésimo para h tendiendo a 0. En dos variables decimos que f es diferenciable si el incremento de la función, al pasar del punto a b a otro punto de coordenadas a más h, b más k, que ahora lo vamos a ver, si puedo escribir justamente ese incremento, decía, de esta manera. La parcial en AB por el incremento en X, la parcial según Y en AB por el incremento en Y, más estos dos infinitésimos, donde aparecen los incrementos H y K, para H y K tendiendo a 0. Si no consideramos justamente estos dos términos, me queda la aproximación por plano tangente. Y la interpretación geométrica es exactamente lo mismo, así como lo vimos en una variable. Bueno, la idea del incremento. Yo puedo moverme en infinitas direcciones a partir del punto a B, siempre y cuando H y K sean lo suficientemente pequeños. Por eso yo podría haber resuelto el ejemplo anterior de esta manera. Es decir, escribir directamente los valores de las derivadas parciales y los incrementos. Esto pueden verificarlo ustedes sin ninguna dificultad. Este es un tema muy importante y que trae dificultades, por eso estamos siendo reiterativos, repitiendo los conceptos, tal vez con otras palabras. El objetivo es que se pueda entender. Exigir, leamos, ¿no? Exigir la continuidad de las derivadas parciales en AB equivale a exigir la diferenciabilidad en AB, y agregamos, equivale a que hay plano tangente en AB, f de AB. Por supuesto, AB interior al dominio, ¿no? de este campo escalar F. Aplicar la definición puede ser muy complejo, después se verá un ejemplo, pero en una variable, el valor que toma la función en un punto cercano a A, consideremos que h es pequeño, podemos escribirlo de esta manera. Es la aproximación por recta tangente, donde acá aparece justamente lo que definimos como diferencial de f. En dos variables, si nos apartamos un poco del punto a b, el valor que toma la función puedo aproximarlo mediante el plano tangente.
Y vemos esta expresión donde aquí aparece lo que llamamos diferencial total. ¿Cómo lo calculamos? La parcial según x en AB por el incremento en x, que le llamamos h, más la parcial según y en AB por el incremento en y, que le llamamos k. Diferencial de f era el incremento hacia la recta tangente, eso lo habíamos visto al principio. Aquí habría que ir a un libro para hacer o para ver la interpretación geométrica del diferencial. Va a ser el incremento hacia el plano tangente. Es totalmente análogo el concepto, pero hay que ver el dibujo para entender lo que estamos diciendo. Vamos a las condiciones necesarias de diferenciabilidad. En esto hay que tener mucho cuidado. Consideremos un punto AB interior al dominio de la función. Puedo afirmar que si la función es diferenciable en el punto AB, la función es continua en AB, o sea que diferenciabilidad implica continuidad en el punto, pero no vale el recíproco. Puedo tener una función continua en el punto AB que no sea diferenciable. Otro teorema. Si f es diferenciable en el punto AB, puedo asegurar la existencia de las derivadas parciales en AB. No vale el recíproco. Tercer teorema. Si f es diferenciable en el punto AB, puedo afirmar que existe la derivada direccional en la dirección y sentido que quiera, pero no vale el recíproco. Recordemos de lógica que si tenemos una implicación, va a tener el mismo valor de verdad que la implicación contrarrecíproca. Esta es una implicación asociada a esta, ¿no? Esta es la contrarrecíproca. Ambas tienen el mismo valor de verdad. Se pueden usar justamente los teoremas contrarrecíprocos, que sí son válidos, para probar la no diferenciabilidad. Es lo que estamos diciendo acá. Porque si yo pienso en el contrarrecíproco, si f no es continua en el punto, puedo afirmar que no es diferenciable. Si las derivadas parciales no existen, también puedo afirmar que no es diferenciable. Si no hay derivada direccional, del mismo modo. Pero tenemos aquí una condición suficiente, que fue lo que ya enunciamos al principio. Si f admite derivadas parciales continuas en un entorno del punto AB, que pertenezca al dominio de la función, puedo afirmar que la función es diferenciable. Tampoco vale el recíproco. Si no hay continuidad de las derivadas parciales en AB, cuidado con esto, si no hay continuidad de las derivadas parciales en AB, nada se puede asegurar. Es decir, veamos la diferencia. Si f admite derivadas parciales continuas en AB, es diferenciable. Si no hay continuidad, si yo probé que no son continuas en este punto, nada puedo asegurar. Y ahí es donde recurro a la definición. Y para ir cerrando, al menos esta primera parte, porque ahora vamos a ver ejemplos, si la función es diferenciable, estoy diciendo que hay plano tangente. Esta es la ecuación del plano tangente, que la puedo escribir de esta manera, haciendo una transposición de términos, igualándola a cero, y esto se ha estudiado en álgebra o en geometría analítica. Puedo escribir directamente la ecuación de la recta normal. ¿Cuál es la recta normal? Lo que definimos como recta normal, la recta perpendicular al plano tangente en este punto. Este era el punto de tangencia entre la superficie y el plano. Bueno, la recta normal pasa por ese punto y es perpendicular al plano. Ustedes lo pueden comprobar perfectamente bien cómo pasar de esta ecuación a esta otra, o escribirla directamente. Fíjense que necesitamos que las derivadas parciales primeras no sean nulas, sino esto no lo podemos escribir. Podrían ser casos especiales. Para todo otro caso, directamente reemplazando, vamos a hallar la ecuación de la recta normal. Veamos algunos ejemplos de análisis de diferenciabilidad. En el primero tenemos un paraboloide elíptico. Nos piden analizar la diferenciabilidad en 2,1. La imagen de 2,1 a través de la función es 6. Lo que hacemos es calcular las funciones derivadas parciales.
Sabemos que son continuas en el punto 2, 1. Esta es una función cuadrática en dos variables. Y tenemos que escribir esto. Si estamos dando respuesta a un examen por escrito, debo decir que según la condición suficiente, por ser las derivadas parciales primeras continuas en el punto 2, 1, f es diferenciable en ese punto. Puedo obtener la ecuación del plano tangente y la recta normal de manera muy sencilla. Fíjense que evaluamos la función en el punto, obtuvimos los valores que toman las derivadas parciales en ese punto y reemplazamos en la fórmula. Este es el plano tangente. De la misma manera sacamos la recta normal. Aquí aparece 2, 1, 6, con los signos cambiados, por supuesto, porque es el punto 2, 1, 6. Aquí están las derivadas parciales primeras, según x, según y este menos 1 que aparece siempre, según hemos visto anteriormente. Vamos a un segundo ejemplo. Esta función, que no está definida con esta expresión en 0, 0, deliberadamente le asignamos el valor 0 en el punto 0, 0, en el origen de coordenadas, y queremos analizar la diferenciabilidad precisamente en ese punto, en 0, 0. La función está definida en 0. Nos preguntamos por el límite doble, qué es lo que ocurre. Uno arranca con los límites sucesivos o reiterados, en este caso dan ambos 0. No tengo información. Tenemos que recordar estas propiedades. Esta primera no es muy útil, pero es importante, que me dice que si el límite doble existe, cualquier otro límite que yo pueda calcular, en este caso los sucesivos, las radiales, los parabólicos, cualesquiera, son todos iguales a este límite doble L. Si lo pensamos desde el contrarrecíproco, si encontramos, por ejemplo, que los límites sucesivos son distintos, puedo afirmar la no existencia del límite doble. El límite, si existe, es único, ¿no? Si, por ejemplo, estos límites fuesen iguales, los sucesivos, pero diferentes del radial, también puedo afirmar que no existe el límite doble. Bueno, podría decir que si los límites sucesivos son iguales al límite radial, pero a su vez diferentes del límite parabólico, tampoco existe el límite doble. Este puede ser un camino bastante tortuoso, ¿no? Dependiendo de cuál sea la función. Pero la igualdad de estos límites no me asegura la existencia del límite doble. Se puede dar también, ya que estamos repasando, que exista el límite doble y no existan alguno de los sucesivos, o ninguno. Vamos, bueno, directamente a lo que estábamos analizando, ¿no? Llegamos a que estos dos eran iguales a 0, no tenemos información. Hacemos el límite radial, nos acercamos al 0, 0, según rectas que pasen justamente por ese punto. Esta es la familia de rectas que pasan por el origen de coordenadas. Bueno, y es igual a mx, esto ya se ha estudiado. Y al resolver, llegamos a la conclusión de que el límite va a depender de la recta por la cual nos acerquemos, porque m es la pendiente de esa recta. Efectivamente, con esto puedo decir que el límite doble no existe, y la función está definida, pero al no existir el límite doble, decimos que la función es discontinua esencial en el punto 0, 0. Aplicamos el teorema contrarrecíproco del primero que habíamos analizado. Si la función no es continua en el punto, puedo afirmar que no es diferenciable. Y se acabó el ejercicio. Vamos a otro ejemplo. También estas funciones que son problemáticas, ¿no? Que me dan esta expresión que lógicamente no es válida en 0, 0 porque se anula el denominador, pero que arbitrariamente le asignamos 0 cuando xy vale 0, 0, y el análisis va a ser interesante justamente en el origen de coordenadas, porque en todo otro punto esta función va a ser continua, va a ser derivable, y por ende va a ser diferenciable, va a existir plano tangente, recta normal, bueno, todo lo que ya sabemos. Calculamos el límite doble. Podemos aprovechar esta propiedad. Me queda el producto de un infinitésimo para xy tendiendo a 0, 0, por una función que permanece acotada en las cercanías de 0, 0. Luego este límite vale 0.
podemos aprovechar este otro criterio, esta otra forma de cálculo. También es equivalente. Lo que ocurre es que lo tenemos que hacer en coordenadas polares, es el criterio de la función mayorante. Puede llegar a ser engorroso, según los casos, porque yo tengo que justamente encontrar esta función y además tengo que suponer un valor del límite. Yo supongo que justamente este límite 0, de acuerdo a lo que me indicó o lo que pude haber hecho con los límites sucesivos, que en este caso no lo hicimos. Hagamos de cuenta que no hicimos este cálculo, ¿no? Que arrancamos con los límites sucesivos y que iban a dar, obviamente, 0, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer las cuentas, si evaluamos la función en R y phi, llegamos a esta expresión. Reemplazando, obtenemos esto. Encontramos en este caso una función mayorante, como el límite cuando r tiende a 0 y por ende x e y tienden a 0, de r cuadrado es 0, puedo afirmar esto. O sea, tenemos que tener en cuenta que esta es otra forma de poder probar que ese límite es 0. Pero, ojo, porque si nosotros, y este es un error muy común, si yo hago el límite utilizando coordenadas polares y ese límite me da 0, yo no puedo asegurar que el límite doble valga 0. Cuidado con esto. Si este resultado hubiese dependido, en este caso, de phi, sí puedo afirmar la no existencia. Pero no hay que confundir, y algo que aparece a veces, o se comenta, ¿no? Bueno, hacelo con coordenadas polares, si te da 0, o si llegas a un valor, existe el límite, y existe el límite doble, y si no, no existe. No, cuidado. Esto no es información. Tengo que ir al criterio de la función mayorante, que es bastante complicado. En tal caso, después póngale pausa al video y mírenlo tranquilos. Conclusión. Me baso en cualesquiera de los dos cálculos, ¿no? El límite dio 0, la función vale 0 en 0, 0. Puedo afirmar que es continua, de hecho lo es, pero no puedo asegurar la diferenciabilidad. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, calculo las funciones derivadas parciales, lo hago por regla práctica, es derivar esta expresión según x y según y. Ya aquí hicimos las cuentas. Por supuesto, estas expresiones son válidas si x y es distinto de 0, 0. Para obtener las funciones derivadas parciales en 0, 0, tengo que aplicar la definición de derivada parcial. Bueno, esto es muy sencillo, lo pueden ver ustedes, ya se ha trabajado. Pueden ponerle pausa al video y hacer el seguimiento. Van a ver que ambas derivadas parciales valen 0 en 0, 0. Por eso, de estos resultados, armamos estas funciones. Cuidado con esto. Previo a armarlas, yo podría arrancar calculando las derivadas parciales en 0, 0. Tengo que hacerlo por definición. Luego, para todo otro punto, sí valen las reglas prácticas de derivación. Esta función que yo tengo aquí, racional fraccionaria, la obtuvimos a partir de esta expresión. Esto después háganlo ustedes. La cuestión es que ahora voy por la continuidad de las derivadas parciales. O sea, una vez que yo obtuve las funciones derivadas parciales, según x y según y, voy a analizar la continuidad. Son nuevas funciones que obtuve. Entonces, ¿cómo estudio la continuidad? La evalúo en 0, 0. En este caso, f' en 0, 0 vale 0. Por eso era necesario calcularlas, obviamente. Y después hago el límite doble. Puedo demostrar, aquí me queda el producto de un infinitésimo por una función acotada cuando x y tiende a 0, 0. Esto hay que aclararlo siempre. O sea que este límite me da 0 y como coincide con el valor de la función, puedo asegurar
la continuidad de esta función. La función derivada parcial es una nueva función. Afirmé que es continua en 0, 0. Análogamente, la parcial según y en 0, 0 también es continua, por idéntica razón. Y entonces, a partir de la condición suficiente, puedo asegurar que la función es diferenciable en 0, 0. O sea, yo aquí probé la continuidad de las funciones derivadas parciales en el origen, porque estoy haciendo el estudio en el origen de coordenadas. Y aquí entonces puedo afirmar que existe el plano tangente. Vamos al cuarto y último ejemplo, también una función que tiene esta expresión para x y diferente de 0, 0. Le asignamos el valor 0 en el origen y vamos a hacer el análisis de la diferenciabilidad en 0, 0. Pruebo la continuidad. Esto es totalmente simple para hacer, no van a tener ningún problema. En 0, 0 la función vale 0, hago el límite doble, me queda el producto de un infinitésimo cuando x y tiende a 0, 0 por una función acotada. Este límite da 0, la función es continua, nada puedo asegurar. Voy a armar las funciones derivadas parciales. Primero calculo por definición las derivadas parciales en 0, 0, dan ambas 0. Para todo otro valor aplico las reglas prácticas de derivación, igual que en el ejemplo 3. Y una vez que armé las funciones derivadas parciales, analizo la continuidad. Por ejemplo, esta función, esta nueva función que obtuve, en 0, 0 vale 0. Voy por el límite radial y veo que depende del valor de m, o sea, depende de por qué recta yo me acerco. Esto me está diciendo que el límite doble no existe y que la función es discontinua esencial en 0, 0. A esta altura hay que tener muchísimo cuidado, porque uno tiende a decir que la función no es diferenciable. Cuidado. Si yo probé que la derivada parcial no es continua en ese punto, no puedo asegurar la diferenciabilidad. Y ahí es donde voy a aplicar la definición. Conviene escribir la definición y esta suma que tenemos aquí de epsilon 1 y epsilon 2, que son infinitésimos para h y k tendiendo a 0, podemos escribirlo en coordenadas polares. Y lo que se hace es evaluar este límite. Evaluar el límite de la diferencia entre el incremento y el diferencial dividido r, cuando r tiende a 0. Armamos justamente el incremento, reemplazando en la función. Por supuesto, calculamos también el diferencial total, que da 0. En coordenadas polares lo hacemos. Y cuando calculamos, probamos que justamente este límite no existe, porque va a depender del valor de phi. Por eso afirmamos que la función, en este caso, no es diferenciable. Si hubiera dado 0, sí hubiese sido diferenciable. Vamos a analizar, ya para finalizar, estos tres últimos ejemplos en GeoGebra. Vamos a ir al ejemplo número 2. Porque el primer ejemplo dijimos que ya era muy simple, era similar al que habíamos visto. Entonces vamos a ingresar en GeoGebra esta función y vamos a ver lo que pasa en el origen de coordenadas. Aquí ya la tenemos ingresada para ganar tiempo. Aquí los minutos vuelan. Esta es la función. Fíjense lo que pasa en el origen de coordenadas. Resulta conveniente que lo hagan en GeoGebra y que miren la superficie. En el segundo caso, esta función probamos que sí era diferenciable en el origen de coordenadas. Esto ya lo hemos demostrado. Y miremos qué es lo que ocurre. Puedo encontrar ahí, efectivamente en 0, 0, el plano tangente. Podemos afirmar que el plano tangente justamente es el plano XY.
Como las derivadas parciales son ambas nulas, si ustedes ingresan precisamente en la función, como la función en 0, 0 vale 0, el plano z igual a 0 es el plano tangente. O sea que claramente veo que el plano XY es el plano tangente a esta función en el origen de coordenadas. Justamente, lo repito, como las parciales en 0, 0 valen 0, si recordamos la fórmula del plano tangente, no la tenemos aquí a mano, pero es conveniente que la miren de nuevo. Teníamos, aquí sería 0 y aquí 0, y aquí sería z menos el valor que toma la función en 0, 0, ¿no? Con lo cual, como esta función en 0, 0 valía 0, vale 0, porque así se definió, ¿bien? El plano tangente es el plano z igual a 0. Vamos al último ejemplo ya para ir cerrando. En este ejemplo habíamos demostrado que la función no era diferenciable en el origen. Fíjense lo que pasa en 0, 0. Claramente veo que no puedo encontrar, no puede existir un plano tangente. Tengo que mirar, por supuesto, el origen de coordenadas. En otro punto sí, seguramente podría hallar. Bueno, esperamos que este video les haya sido de utilidad. Es muy conveniente que vayan a los libros de texto, lean la teoría, vean ejemplos, resuelvan, utilicen GeoGebra y hagan las consultas. Hasta el próximo video. Chao.